Bienvenidos chicos a este video. A continuación vamos a explicar a través de este ejemplo cómo trabajar tablas de frecuencia para datos no agrupados. Bueno, recuerden que los datos no agrupados son datos que se toman uno a uno sin formar intervalos, sin formar grupos de datos, ¿no? Entonces acá vamos a tomar los datos uno por uno. Para ello vamos a leer la siguiente situación. Nos dice: se observan los datos que se obtuvieron al preguntar sobre la preferencia por el género de música de algunos estudiantes. Y nos dan estos datos, ¿no?, que se han recogido a través de una encuesta sobre el género musical preferido. Entonces, en base a estos datos, nosotros vamos a ir completando esta tabla de frecuencia. Recuerden que en la primera columna de la tabla de frecuencia siempre va la variable estadística, ¿no? En este caso, ¿qué se desea conocer de los estudiantes? El género musical preferido, ¿no? Entonces, por lo tanto, acá la variable, en este caso, es cualitativa nominal, ¿verdad? Porque recuerden que no se expresa con números. Y es nominal porque no interesa el orden, es una variable cualitativa nominal. Aquí en la primera columna de la tabla se ubica esa variable. A continuación vamos a ubicar las categorías de la variable, que son los valores que toma la variable, ¿no? En este caso, ¿qué valores observamos? Por ejemplo, observamos el valor balada, observamos también rock, pop, ¿y qué otro género más observamos? Y salsa, ¿no? Solo esos géneros se observan según la encuesta que se aplicó a los estudiantes. Entonces, ahora en la columna F sub i, que recuerden que el F sub i viene a ser la frecuencia absoluta, que viene a ser el número de veces que aparece el valor de la variable, ¿no? En este caso, balada, ¿cuántas veces aparece? Observemos acá hay 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Entonces, ese conteo que hemos hecho, vamos a colocarlo aquí, en el FI minúscula, que es la frecuencia absoluta. Ahora vamos con la siguiente categoría, que es rock. Observemos que acá hay una, acá hay otra, van 2, acá hay otra 3, acá hay otro 4 y acá hay otro 5, ¿no? Entonces acá va a ir 5. Ahora vamos a contar cuántas veces aparece la categoría pop. Veamos aquí. Aquí hay uno. ¿Dónde más hay pop? Acá hay otro. 2. Acá hay 3. 4. 5. Y 6, ¿no? 6 veces aparece la categoría pop. Vamos a colocarle acá 6. Y salsa, ¿cuántas veces aparece la categoría salsa? Ya bien, observemos que acá hay 1, 2, 3, 4. 4 veces aparece la categoría salsa. Vamos a sumar para poder hallar el n. ¿Qué viene a ser el n? Viene a ser el tamaño de mi muestra o población, ¿no? En este caso, si se aplica una muestra sería n la muestra, y si se aplica una población sería la población. Para ello vamos a contar. Sería 5 más 5, 10, más 6, 16, más 4, 20. Quiere decir que la encuesta se aplicó a 20 estudiantes. Y tenemos que corroborar acá contando el total de datos, ¿no? Para saber a cuántos estudiantes se le hizo la pregunta, ¿no?, sobre su género de música preferida. Observemos que acá hay 1, 2, 3, 4, 5 columnas. ¿Y cuántas filas? Una. Recuerden que las columnas son así, ¿no? Las columnas son verticales y las filas son horizontales. Entonces vamos a ver si hay 20 datos. Si hay 5 columnas, 1, 2, 3, 4 y 5, y hay 4 filas, 5 por 4 son 20 datos en total, ¿no? Entonces sí está correcto, hay 20 datos. Ahora, ¿cómo sacamos la frecuencia absoluta acumulada, que es el FI mayúscula? Dice que es la suma de las frecuencias absolutas, o sea, el FI mayúscula trabaja con esto. Es la suma de las FI minúsculas de un valor de la variable con todas las anteriores, o sea, vamos a sumar de forma acumulativa. Este símbolo de acá significa sumatoria de las F sub i minúscula. La primera frecuencia acumulada se copia igual porque no hay con quién sumar, ¿no? Porque no hay otras frecuencias anteriores a esta, por lo tanto se coloca igual. Ahora, la siguiente frecuencia acumulada vamos a sacarlo sumando de forma acumulativa. Este valor con las anteriores, 5 más 5, 10, ¿verdad? O también de forma práctica lo podemos hacer en zigzag. Podemos hacerlo 5 más 5 y nos da 10. Es de forma práctica, ¿no? De igual manera que la tercera frecuencia acumulada lo hacemos sumando este F sub i con las anteriores, ¿no? Que hasta acá hay 10 más 6, 16. Pero de forma práctica lo puedo hacer en zigzag. 10 más 6 sería 16. También en zigzag acá, 16 más 4 nos daría 20. Siempre debe coincidir esta última frecuencia acumulada con la muestra o el tamaño de mi muestra, ¿no? O de mi población.
siempre va a coincidir estos valores. Debo verificar que eso pase. Si no llegara a pasar esto es porque algo hemos hecho mal, hemos contabilizado mal, ¿no? Nuestros datos. Entonces es importante verificar que esto siempre sea igual. Luego vamos a completar la columna de la frecuencia relativa, que se denota por h sui minúscula, que viene a ser el cociente entre la frecuencia absoluta, si este h sui trabaja con esta frecuencia, con la f sui minúscula. Es la división de cada frecuencia absoluta entre el tamaño de mi muestra. Lo vamos a dividir entre n, que es el tamaño de mi muestra. O sea, vamos a dividir entonces 5 entre 20. 5 entre 20 lo vamos a dividir aquí y vamos a ver cuánto sale. 5 entre 20. 5 entre 20 no se puede, entonces va 0 al cociente, pongo coma y agrego un 0 al dividendo. 50 entre 20. ¿Qué número multiplicado por 20 se aproxima a 50? En este caso sería 2, ¿verdad? Porque 3 se pasa, 3 por 20 es 60, entonces sería 2. 2 por 20 es 40. Lo coloco acá y hallo mi residuo. 50 menos 40 son 10. Le agrego un 0 más para seguir hallando más cifras decimales. Nos quedó 100 entre 20. ¿Qué número multiplicado por 20 es 100 o se aproxima a 100? En este caso sería 5, ¿no? Porque 5 por 20 es 100 exacto. Entonces vemos que ahí el residuo ya nos quedó 0 ya. Por lo tanto acá la primera frecuencia relativa es 0,25. Bien, y así continuamos hallando las demás. 5 entre 20 también acá sería la siguiente frecuencia relativa, porque acá también es 5, ¿no? 5 entre 20. Obviamente nos va a tener que dar lo mismo, ¿no? Entonces ya no es necesario que lo divida. La siguiente frecuencia relativa sería 6 entre 20. 6 entre 20. Y vamos a dividir. A ver, 6 entre 20. Como 6 no se puede dividir entre 20 porque es un número muy pequeño, entonces ¿qué hacemos? Agregamos un 0 y colocamos 0 al cociente, ¿no? Entonces decimos 60 entre 20. Sí se puede, ¿no? ¿Qué número multiplicado por 20 da 60? Sería el 3. 3 por 20 da 60 exacto y al restar nos queda 0 de residuo. Entonces aquí nos daría 0,3. Y la última frecuencia relativa, que sería 4 entre 20. 4 entre 20. Dividamos. 4 entre 20 no se puede, así que le pongo un 0 y le pongo 0 al cociente y la coma. 40 entre 20. ¿Qué número multiplicado por 20 da 40? 2. 2 por 20, 40. Y el residuo acá sería 0, ¿no? Entonces queda 0,2. Es un decimal exacto, ¿no? 4 entre 20 entonces sería 0,2. Bien, si por A o B les salieran muchas cifras decimales, porque hay algunas divisiones que les puede dar el caso, por ejemplo, si les saliera así, 6 puntos suspensivos. En este caso hemos tenido la suerte de que al dividir nos dio decimales exactos, pero puede que dé decimales con infinitas cifras, ¿no? Puede que sigamos aumentando ceros acá y sigamos hallando más cifras decimales. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes ahí? Van a aproximar, ¿sí? ¿Cómo se aproxima? En ese caso, ustedes pueden aproximar de preferencia el centésimo. ¿Qué quiere decir el centésimo? Con 2 cifras decimales, de preferencia, ¿no? Y para ello tenemos que tener en cuenta que sí, hay 2 casos, ¿no? Que si la cifra que está al lado de la cifra que deseo aproximar, ¿no? Esta cifra que está al lado es 5 o mayor que 5, en este caso se le va a sumar 1, ¿sí? Pero si es menor que 5, si es menor, queda como está. Queda como está. No se le suma ya 1. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo lo voy a aproximar esto al centésimo, voy a observar la cifra que está al lado. Si esta cifra es 5 o mayor que 5, entonces yo le voy a sumar 1 a esta cifra. Sería entonces 0,57. Y ahí quedaría aproximado al centésimo. Pero si yo tuviera un decimal así, 0,5, así, y me piden aproximarlo, en este caso, como quiero aproximar hasta acá, debo mirar la cifra de al lado. Pero la cifra de al lado es 3. Es menor que 5. Entonces, no es necesario que sume 1. Va a quedar como está. Entonces, va a quedar 0,53. Ya estoy aproximando al centésimo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta este criterio para el momento de aproximar. Entonces, acá hemos tenido la suerte de que nos ha tocado decimales exactos. Entonces, al final, estos h sub i lo vamos a sumar y vamos a verificar que nos dé 1, ¿no? Porque recuerden que estos h sub i son fracciones. Entonces, como nosotros tenemos que el total es 20, recuerden que el total en fracciones es la unidad, es el todo. Por lo tanto, estos h sub i, como representan partes del total con respecto al total de encuestados,
su suma tiene que dar 1, ¿no? Porque cada una de estas categorías representa una parte de este total, que es 20, que en fracción este 20 representa la unidad. Por lo tanto, la suma de estas partes debe ser 1. Entonces yo debo verificar que esta es parte de 1, y para ello vamos a recordar la suma de números decimales. Recuerden que para sumar decimales, la coma tiene que estar en la misma dirección. ¿Cuántos valores tengo ahí que sumar? 4 valores. Entonces voy a poner 4 comas. Y acá voy a ubicar los decimales, ¿no? Sería 0,25 más 0,25 más 0,3. Lo puedo completar con un 0 para igualar cifras decimales. Y 0,2 para igualar. Vamos a sumar 5 más 5, 10, llevo 1. 2 más 2, 4, más 1, 5, más 3, 8, más 2, 10, llevo 1. Y me queda 1 y luego bajo la coma. Entonces esto sumado me da 1, 1,00, que es 1. Entonces sí cumple, ¿no? Porque 20 representa la unidad en fracción. Ahora vamos a hallar la frecuencia relativa porcentual, que es esta, ¿no? Que simplemente se halla multiplicando este h sub i por 100, ¿no? Si queremos convertir una fracción o un decimal a porcentaje, tenemos que multiplicarlo por 100. Y para ello hay que recordar que todo decimal multiplicado por 100, la coma se mueve a la derecha. Entonces copio este número sin la coma, lo voy a copiar sin la coma, y luego me voy a ubicar donde estaba la coma y la voy a mover. Como el 100 tiene 2 ceros, me voy a mover a la derecha 2 posiciones, 1, 2. Entonces la coma ya se movería acá y quedaría 25,0, ¿no? Pero no es necesario colocar el 25,0, y este 0 a la izquierda pues se elimina, ¿no? Y queda 25%. Entonces acá quedaría 25%. Aquí también es lo mismo que el anterior, 25%. ¿Y aquí qué pasa? Cuando tengo 0,3, lo voy a multiplicar por 100 para pasarlo a porcentaje. Voy a escribir el 0,3 sin la coma y voy a colocarme donde estaba la coma. Me muevo 2 posiciones a la derecha. 1, 2. ¿Y acá con qué lo completo? Como ya no hay número, lo completo con 0. Y el 0 a la izquierda se elimina y queda 30%. 30%. Entonces eso lo vamos a colocar acá. De igual manera aquí, me muevo 2 posiciones a la derecha, 1, 2, lo completo con 0 y se transforma en 20%. Al sumar esto, recuerden que en porcentajes el total, si en fracción el total es 1, en porcentajes, ¿cuánto debe darme la suma total de esto? Debe darme 100%, porque el total se representa con 100%, ¿verdad? En porcentajes. Vamos a verificarlo. 5 más 5, 10, llevo 1. 2 más 1, 3, más 2, 5, más 3, 8, más 2, 10. Y acá me dio el 100% como yo quería, ¿verdad? Entonces vamos bien hasta ahora. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hallar el h sub i porcentual. Para hallar el h sub i porcentual, tenemos nosotros que sumar en zigzag también. Si todas las frecuencias que están en mayúsculas, acumuladas, se les llama acumuladas, en este caso la frecuencia absoluta acumulada, y esta la frecuencia relativa porcentual acumulada, se halla sumando en zigzag. La primera frecuencia se copia igual, la siguiente se va sumando en zigzag. 25 más 25 son 50%, 50 más 30 son 80%, y 80% más 20 nos da 100%. Siempre debe quedar esto igual. De las frecuencias acumuladas que están en mayúsculas ya no se saca el total, ¿ya? Ni de acá ni de acá. Solamente de las que están en minúsculas se saca el total. Eso ténganlo claro, ¿no? No saquen el total de las frecuencias que están en mayúsculas, solo de las que están en minúsculas. Ahora acá falta agregar una frecuencia más que debe ir acá, ¿no? Ahí me olvidé de colocarlo, pero faltaría hallar acá la frecuencia h sub i, que viene a ser la frecuencia relativa acumulada, que es esta, ¿no? Que en este caso, al ser frecuencia acumulada, recuerden que las acumuladas se hallan sumando de forma acumulativa. En este caso, como es HI mayúscula, trabaja con con el HI minúscula. Así como la FI mayúscula trabaja con el FI minúscula, el HI mayúscula trabaja con el HI minúscula y se va sumando en zigzag de forma acumulada. En este caso, la primera frecuencia relativa acumulada queda igual, se copia igual, y las demás se van sumando en zigzag. 0,25 más 0,25 nos va a dar 0,50, ¿verdad? 0,50 más 0,3, a ver, 0,50 más 0,3, no me vayan a decir 0,53, tengan mucho cuidado, ya al sumar 0,50 más 0,3, lo completo con 0 y me daría 0,80, ¿ya? 0,80.
Y 0,80 más 0,2, en este caso nos daría 0, 8 más 2, 10, llevo 1 y me quedaría 1,00. O sea que acá me va a quedar 1. Esto siempre debe coincidir, ¿sí? Debe coincidir siempre. Recuerden que las frecuencias acumuladas no se calcula el total, ¿ya? Por eso se le deja, no se le pone acá el total, solo de las que están en minúsculas. Bien, espero se haya comprendido, chicos. Muchas gracias por su atención.